Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2022. Vamos a comenzar contigo, Libra. Bueno, mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver de todo lo que te va a pasar a lo largo de este año 2022. Vamos a ir comenzando, mi queridísimo Libra. Vamos a ver cómo van a estar las energías. Ya sabéis que vamos a ver de todo: amor, trabajo, economía. Bueno, Libra. A lo largo de este año 2022, dice, comienzas el año firme. Hay una firmeza, hay un tener claro lo que se quiere. Pero dicen también, ya aquí llegan las cosas difíciles que a mí me cuesta hablar, pero las tengo que decir, Hay una marcha, hay una ida de un familiar, Libra. Hay una ida de un familiar. A lo largo de este año 2022, primera parte del año. Por otro lado, te puedo decir, Libra, que se avecinan cambios en tu vida en el mes de junio, julio y agosto. Junio, julio y agosto, cambios en tu vida, Libra. Tentaciones, indecisiones. Cuidado con los engaños. En los meses que te he comentado, y sobre todo a partir de mayo, cuidado con los engaños, Libra. Si hubiera un engaño en tu vida a lo largo de esos meses, yo tengo que decir que sería un engaño que duraría poco tiempo. Tengo que decirte esto, que sería un engaño que duraría poco tiempo, que hablan de continuidades más adelante con una persona del pasado. Los caminos en el amor los tendrías abiertos en este año 2022 y se podrían concretar muchas situaciones amorosas de tu vida, Libra. Malas gestiones tuyas pueden llevar a otra persona a tener un problema. Y dice, ¿y si eso pasa? Se tomará una decisión seria, si eso pasa. Cuidado con las malas gestiones, o tuyas o de tu pareja. Es un año en el que se pueden dar separaciones. Sobre todo en el mes de junio, julio. Es un año en el que se pueden dar separaciones, sale claramente. Vamos a ver qué más. Cambio de vivienda en el mes de agosto, para muchos de vosotros, Libra. Cambio de vivienda en el mes de agosto. Vamos a ver. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra, ahora vamos a ir por partes, para ir concretando todas estas cosas que han salido aquí. Vamos a ir concretando, mi queridísimo Libra. Comenzamos ahora con el trabajo.
Los primeros meses del año me gustan más que los últimos en el tema del trabajo. Cierta indecisión e incertidumbre que tendrás en el trabajo a lo largo del mes de enero será calmada en los próximos meses. Si te deben un dinero relacionado con el trabajo, tú lo estarías recibiendo a lo largo del mes de febrero. Caminos abiertos en el trabajo, Libra, a lo largo del mes de abril y mayo. Y aunque no sea un trabajo que haya una seriedad o una formalidad, tú seguirás en este sitio hasta el mes de septiembre. En el mes de septiembre tú mismo o tú misma, Libra, tomarías una decisión. Libra, a partir de agosto, algo pasa aquí que dicen, es muy incierto tu trabajo, es muy incierto. Y por eso te he dicho, me preocupa más a finales de año. Dice, mucha confusión, mucha incertidumbre y malas noticias relacionadas con el trabajo, Libra. No me salen firmas importantes, ojalá y yo te dijera, una firma importante cambiará tu vida laboral, pero no es así. Aprovecha los primeros meses del año que es cuando más tienes los caminos abiertos en lo laboral, ¿eh? Vamos a seguir, Libra, seguimos con tu economía. En tu economía, Libra, a primeros de años, dice, tú tienes muy buenas noticias respecto a tu economía, pero estas buenas noticias hay que saber gestionarlas y mantenerlas. ¿Por qué? Dice, porque a partir del mes de abril empezará a salir dinero. Hay una salida importante de dinero y no hay una entrada. Entonces dice, hay que saber gestionar estas primeras entradas y estas buenas noticias con la economía para que luego no haya esos próximos meses una gran pérdida económica, ¿no? Cuidado con los robos, Libra, a lo largo del mes de junio. Mucho cuidado en esos meses. Mucha confusión en tu economía a lo largo del mes de agosto, pero ya en el mes de septiembre, como dicen, que empieza a recomponerse de nuevo. No me salen grandes entradas de dinero, Libra. Grandes entradas no, sí me salen noticias respecto a tu economía a primeros de año, sobre todo a lo largo del mes de febrero, que dice que son noticias que son buenas para ti, pero si no se gestiona esto bien, dice, cuidado porque se pueden perder muchas cosas. Firma, bueno, ahora sí me está saliendo como una especie de firma, sobre todo los que tengáis que cambiar de vivienda o tener una venta o algo por el estilo, algo importante, se daría en el mes de agosto y la venta firme, se daría en el mes de septiembre o tu cambio se daría en el mes de septiembre, Libra. Vamos a seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Libra. Vamos a ver cómo va a estar este año 2022 y comenzamos con los Libra que estáis solteros. Libra que estáis solteros. Libra que estáis solteros, regreso de personas del pasado a lo largo del mes de enero, un regreso que durará hasta el mes de abril. Abril y mayo se acabaría con esta historia de nuevo. Por otro lado, nuevas personas que llegarían a tu vida muy pronto, muy pronto. Tú date cuenta que en el mes de julio aproximadamente tú estás con otra ilusión, dice, una nueva ilusión regresa a tu vida, pero siempre me marca algo que estanca tu vida aquí, como que tú te sientes siempre emocionalmente entre dos personas, Libra, y esto es algo que deberías de aclarar. ¿Sería importante la persona esta que aparece aquí en tu vida? Libra, dicen que sí, que podría ser importante, pero que todo depende de ti, si tú sigues dejando entrar a esta persona que te marca como que te estanca tu vida, te digo que vas a estar siempre en el mismo punto, siempre en el mismo punto. Y te digo que tú a la persona nueva que llega aquí a lo largo de este mes de julio la vas a engañar, dicen, la vas a engañar con una persona del pasado. A ver, la vas a engañar, yo soy muy brusca hablando.
La vas a engañar, no es que la vayas a engañar, es que puedes tener algún tipo de tentación con otra persona, con la persona del pasado, ¿vale? Entonces aquí dice, no vas a ser totalmente sincero o sincera con esta persona. Pero esta persona sí podría ser alguien importante en tu vida. Todo depende si tú dejas o no dejas entrar esto. Esto que sale aquí, o esta persona que sale aquí, que dicen pertenece a tu pasado, ¿vale? Aquí es decisión tuya, ¿eh? Libra, aquí es decisión tuya. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra, con los que estáis casados en convivencia, novios, y también vamos a ver a los Libra que tenéis persona especial, ¿eh? Vamos a ver, Libra, casados en convivencia, novios. Libra, casados en convivencia y novios. Primeros meses del año, dicen calma, en un principio calma, estabilidad, llegar a un acuerdo, dice, será importante a lo largo de este año, va a ser importante a lo largo del mes de febrero, llegar a un acuerdo entre vosotros, ¿bien? Llegan malas noticias en esta historia, o se percibe que hay algo raro en esta historia, pero será a lo largo del mes de junio, julio aproximadamente, no os toméis los meses a rajatabla, dice, algo está confundiendo aquí, pero realmente, esto empieza antes, lo que pasa es que realmente nos damos cuenta en esas fechas, ¿no? De que algo no anda bien en la relación. Hay mucha manipulación en esta, o se quiere tener mucha manipulación en esta relación, y dice, esta manipulación será derribada, será cortada, para la parte que sienta que la están o lo están manipulando. Y esto será a finales de año, Libra. Yo también tengo que decir que para los que estáis casados, tengo que decir, algo va a suceder a finales de año, que no es agradable, dice, no es agradable para ti, pero algo va a suceder a uno de los dos que le va a preocupar bastante. Algo le va a preocupar bastante. Quiero indagar un poquito en esto, porque a mí personalmente me está como confundiendo un poco lo que estoy viendo. Entonces, quiero aclarar esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí a finales de año? Dicen que no es agradable y que lo cambia todo. Y que lo cambia todo. Pero hay un final bueno. Hablan de una etapa que empieza en ese final de año, pero que hay un final bueno. Dicen que habrá cambios muy positivos antes de que pase esto, habrá cambios muy positivos y para muchos de vosotros posiblemente sean cambios importantes de vivienda, trabajo, algo por el estilo. Dice que uno de los dos tendrá que coger el control de lo que es la vida, la casa, por esta situación. Dice, uno de los dos tiene que coger el control. Hay mucha preocupación, tendrá que coger el control y como hacerse cargo de todo. Pero te digo que el final de esta situación no es malo, no es un final malo. Dicen, es una etapa. Es una etapa, ¿vale?
Vamos a seguir. Libra, seguimos. Ya me contaréis eso, a mí me ha dejado un poco pillada, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Que tenéis personita especial. ¿Qué te parece, Libra? Vamos a ver. Libra, que tenéis persona especial. Bueno, yo mira, tengo que decir aquí algo. Libra, que tenéis persona especial, tengo que decir que aquí hay terceras personas. Que esta tercera persona, dicen, está en otro lugar. Que sí, que esto se puede retomar, que incluso vosotros podéis tener una convivencia que se podría dar a lo largo del mes de junio, mayo-junio aproximadamente, pero que sería una convivencia muy rara, ¿no? No es una convivencia plena, es una convivencia rara, bajo mi punto de vista. Con muchos estancamientos, aunque luego esto se intente reanudar, porque se intentará reanudar vuestra historia de nuevo a lo largo del mes de octubre. Pero ahora yo te voy a decir una cosa, Libra, ¿de verdad esto a ti te interesa? Esto es lo que tú tienes que plantearte. Esto es lo que tú tienes que plantearte, porque es una persona que yo no veo cambios aparentes. Yo no veo cambios aparentes. Entonces, ahí sí te digo que te lo tienes que plantear tú, Libra. Porque sería de muchos altibajos, idas y venidas constantemente. Libra, tú lo más que puedes estar bien con esta persona es 3 meses. Luego como que vuelve otra vez al mes. Vamos a seguir, seguimos haciendo una tirada general, Libra, por si acaso hay más información que debamos saber. Bueno, Libra, hay algo que se aleja de tu vida en los 3 primeros meses del año. Hay algo que se aleja de tu vida. Algo que te ha provocado algún tipo de problema o algo por el estilo. Comunicaciones con una persona, dicen, comunicaciones con una persona a lo largo de abril, mayo, junio, te pueden traer serios problemas. Mucho cuidado, Libra, mucho cuidado. Cuidado, Libra, aquí dicen, cuidado porque a ti te podría pasar un parón económico a finales de año, en el mes de octubre. Cuidado con ese parón económico, aquí. Hay un parón económico, hay algo, una sensación de como que algo no avanza, pero esto es por un tiempo nada más, porque luego veo yo como que en el mes de diciembre retomas y retomas bien. Libra, todos los documentos que tú tengas que arreglar, que se te tengan que dar, se te van a dar a lo largo del mes de agosto, ¿vale? A lo largo del mes de agosto, documentos importantes que estés esperando, Libra, sobre todo los documentos familiares, salen clarísimamente. El mes de septiembre es un mes de muchas dudas. ¿Qué vas a hacer en el mes de septiembre? Pues eso es cosa tuya, pero es un mes de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de aclararte muchas cosas y de toma de decisiones. Libra, hay alguien que se acercará a tu vida a lo largo del mes de junio, dice, parece una persona calmada, pero aquí te avisan de que cuidado porque no es una persona de fiar, Libra. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, seguimos y acabamos ya, seguimos que me despido ya, Libra, que ya me contaréis bien cómo se va dando el año. Y qué más que deciros, que espero que os haya gustado el vídeo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.